Bendigo, iglesia. Amén. ¿Cómo estás? Bien. Estás en el mejor lugar. Amén. Y recién, mientras adorábamos al Señor, pensaba en esto que Dios nos viene hablando y que un poquito nos va a seguir hablando acerca de creer. De creer. Es necesario tener fe. Es necesario creer. Yo no sé cómo viniste, no sé cuál es tu situación, no sé si tenés algún imposible en tu vida, pero hoy Dios nos está hablando de que tenemos que tener fe. Amén. Tenemos que creer. Y como decía Nahara en la administración, ¿es fácil creer? No es fácil. Pero tenemos que decidir, como decía Gastón, yo decido creerle a Dios. Tenemos que tomar esa decisión. Es urgente para nuestras vidas. Tenemos que creer. Somos creyentes, somos cristianos, somos creyentes. Y como creyentes tenemos que creer. Y no es nada sencillo, pero se puede. Amén. Amén. Es una cuestión de decisión, una cuestión de avanzar sobre esa decisión que tomamos, de trabajar en esa decisión de creer a Dios, de creerle a Él, de tener fe. Y vamos a hablar un poquito de esto en esta noche. Yo quiero compartirte un versículo que el Señor, orando, pidiéndole dirección a Dios, Dios me llevaba a este versículo. Mateo 17, versículo 20, dice la palabra del Señor. Jesús les dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte: pasa de aquí a allá, y se pasará, y nada les será imposible. Uy, yo cuando Dios me daba esta palabra decía: Señor, es un cachetazo al alma. Señor, qué tremendo. Porque dice claramente que si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, le diremos al monte, le diremos a lo que sea que está por delante nuestro, a todo obstáculo, a toda situación que nos oprime, que salga, que se corra, y dice que eso va a pasar, aunque nos parezca imposible. Y en este contexto, para no leerte todo el capítulo, Jesús les dice, ¿en qué contexto? Dice que cuando Él llega de orar estaban sus discípulos, y los discípulos no pudieron echar fuera un demonio de un niño, de un joven. Y que el padre de ese niño, cuando ve que Jesús viene, le dice: Señor, por favor, ayúdame con mi hijo. Porque tus discípulos oraron, pero no pudieron hacer nada. No pudieron echar fuera a ese espíritu que lo estaba atormentando, que lo tenía atado. Y Jesús, en ese contexto, les dice que ellos no pudieron hacerlo con su poca fe. Por su poca fe. No pudieron echar fuera a ese espíritu de ese niño, ese padre desesperado. ¿Cuántas situaciones tenemos en nuestras vidas que nos atormentan? ¿Cuántas situaciones tenemos que llevan tiempo y estamos orando y orando y orando y orando? Y decimos: Señor, ¿qué pasa? Y el Señor acá le habló a sus discípulos y les dijo, por su poca fe, porque ellos le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? Porque vieron que el Señor vino, oró y el niño quedó libre. ¿Y por qué nosotros no pudimos? Por su poca fe. Por su poca fe, le dijo el Señor.
Después aclara en el versículo 21 y les dice, este género no se va sino con oración y ayuno, con comunión con Dios. La cosa no es así, no más. Hay situaciones que necesitan intimidad con Dios, búsqueda. Hay situaciones que necesitan, como hablamos recién, querida iglesia, decisión de nuestra parte. Hay situaciones que nos confrontan a decir, Señor, yo quiero que esta situación se termine, que esta situación cambie. Y el Señor a ellos les dijo, este género no se va, ¿sí? No tienen intimidad, si no hay una vida de oración, si no se ponen ahí a la brecha. Y hay otras situaciones que nosotros vemos en las cuales oraron y inmediatamente sucedió. Él es el Dios de los imposibles. A nosotros Dios lo que nos demanda es creer. Dios, desde que entramos en esta tarde, nos está hablando de eso. Tienen que creer, decidan creer, decidan trabajar en sus vidas para que esa fe crezca, para que puedan alcanzar esos imposibles que se presentan delante nuestro. Y lo hablamos y lo predicamos y lo leemos y bárbaro. Pero cuando llega el momento, no es sencillo. Por eso tenemos que trabajar en nuestras vidas, para que nuestras vidas puedan alcanzar esas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Esos imposibles que muchas veces los tenemos ahí delante y los queremos correr y no podemos, Pero Dios es un Dios fiel, es un Dios que quiere que entendamos que Dios lo que quiere para nosotros es que podamos alcanzar esa vida de plenitud, de bienestar, y que podamos alcanzar esas promesas que Él tiene. Qué lindo que es cuando estamos orando por algo y vemos ese fruto y ese resultado de nuestra oración. Por supuesto, todo lo ponemos delante de Dios y Él es el que hace, Él es el que opera en las peticiones, en el clamor que nosotros hacemos. Pero nosotros nos tenemos que ocupar de la parte que a nosotros, que es nuestra responsabilidad. En esa parte que nosotros tenemos que trabajar. El resto se lo dejamos a Él. Entonces yo me ponía a pensar y digo, ¿tenemos fe? Y es para que vos te lo preguntes. ¿Tenemos fe? Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra, congregamos, adoramos. Pero en el momento de tener que pedir, de tener que creer en eso que va a llegar, en eso que Dios tiene para nosotros, ¿en verdad creemos? ¿Tenemos fe? ¿Esa fe alcanza para pedir, como dice la palabra? Pidan y se les dará. Pidan y se les dará. ¿Tenemos esa fe? Porque acá lo que nos dice la palabra y lo leo de nuevo, Jesús les dijo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirían a este monte, pasate de aquí a allá, y dice, el monte se pasaría. En el libro de Marcos capítulo 9, versículo 23, dice que para el que cree, todo le es posible. Y todo no deja fuera nada, todo es todo. Si yo creo, todo me es posible. Por eso la importancia de trabajar en nuestra fe. La importancia de entender que por la fe podemos alcanzar todas las cosas. Y quiero compartirte un poquito más acerca de esto, porque yo le preguntaba al Señor, ¿qué relación hay entre el grano de mostaza y mi fe? ¿Cuál es la relación?
Y ahí es donde quiero empezar a compartirte un poquito. Primero, dice que la semilla de mostaza con la cual el Señor Jesús comparaba y decía, le dijo ese día a sus discípulos y hoy a nosotros, si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Cuántos conocen el grano de mostaza? Es una semillita ínfima, pequeñísima, que apenas la tomamos en la mano y apenas se ve, es como un puntito el grano de mostaza. Así que el Señor lo que nos pide no es una fe gigante, ¿verdad? Lo que el Señor nos dice no es, tienen que tener mucha fe. No. Si tuvieran fe como un granito, como una semillita de mostaza. Es pequeñita la semilla de mostaza. Pero dice que la semilla de mostaza es muy resistente. Es la semilla más resistente, pequeñísima, pero resistente. Dice que si nosotros ponemos la semilla de mostaza y la pisoteamos y hasta la quemamos, no la podemos destruir. ¡Wow! ¡Wow! Y el Señor me hablaba acerca de esto, porque lo que el Señor nos pide no es tener mucha fe, sino tener una fe que sea inquebrantable. ¿Qué es una fe inquebrantable? Es una fe que estoy creyendo que Dios me va a sanar y estoy sintiendo el dolor y sigo creyendo que Dios me va a sanar. Estoy viendo, Dios me dijo esto lo voy a cambiar, pero yo lo veo así. Y vengo mañana y lo sigo viendo así, lo sigo viendo así, lo sigo viendo así. Y Dios me decía, cree en lo que yo te dije y no en lo que vos estás viendo. Pueden venir las situaciones a querer pisotear tu fe. Pueden venir las situaciones contra tu vida que sean tan fuertes como el fuego, que dice que el fuego quema todo, no queda nada. Cuando nosotros con apenas una llamita vemos esos incendios impresionantes y vemos ahora por las redes, nos enteramos en Estados Unidos y en otros países y mismo acá. Cuando comienza con un poquito de fuego y dicen que a veces hasta el mismo calor del sol comienza a quemar, no pueden pararlo el fuego. El fuego es algo tremendo, comienza y destruye todo. Y de eso me hablaba el Señor. Yo no pretendo, no nos pide el Señor que tengamos una fe gigante, sino una fe del tamaño de una semilla de mostaza. Pero que sea una fe que aunque vengan las situaciones a decirte todo lo contrario a lo que vos estás creyendo, tu fe permanezca inquebrantable, intacta. Y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que trabajar diciendo, como hemos dicho desde acá, yo decido cuando vengan las situaciones a mostrarnos todo lo contrario a lo que estamos creyendo, a lo que Dios nos dijo que va a hacer, digamos, yo decido, decite, como decía Gastón, yo me digo a mí misma, yo decido creer. Yo decido creer lo que Dios me dijo que va a hacer. Y estoy viendo lo contrario, pero sigo diciendo, yo decido creer. Decido creer en tus promesas, decido creer en tu palabra, decido creer en lo que me dijiste, aunque todo esté patas para arriba, Señor. Aunque todo esté, el viento sople contrariamente a lo que yo estoy pidiendo y creyendo, a lo que vos me dijiste, yo voy a permanecer. Porque la semilla de mostaza permanece, amén, permanece. La pisoteás y dice que hasta la quemás y no se quema, permanece. Que tu fe permanezca a pesar de las circunstancias dolorosas, a pesar de las circunstancias difíciles. Y no es fácil tener fe, no es sencillo creer,
Claro que no. Y el Señor lo sabe. Porque nos golpea tan fuerte las vivencias, los sentidos, nuestros sentidos. Tocamos, vemos, olemos, escuchamos, palpamos, caminamos sobre esas circunstancias. Vivimos cada día. Quizás estás viviendo circunstancias difíciles, circunstancias que vos decís esto, yo no sé si va a cambiar. En esta noche, si estás acá es porque Dios te está diciendo, yo lo puedo hacer. Yo lo puedo hacer. Dios lo puede hacer. ¿Cuántos lo creen? Yo decido creerle a Él. Yo en esta noche decido creerle a Él. Porque Dios lo puede hacer. Primera de Pedro 1:7 dice, nos enseña la palabra de Dios que nuestra fe es probada. Es probada por fuego, el fuego de las pruebas, como se prueba el oro, dice. Porque cuando el oro lo meten en el fuego, fuego bien, bien caliente, bien que arde, como esas cosas que a veces quizás vos hoy estás viviendo una prueba que es muy fuerte, que a veces es insostenible de seguir viviendo de esa manera. Pero así como el oro dice que nosotros, nuestra fe es probada y que toda la escoria del oro va quedando arriba. Toda esa duda que muchas veces tenemos, incredulidad. Y como le dijo el Señor a ellos, ¿por qué no pudimos? Por su poca fe. No les dijo, no tienen fe. Pero una fe pequeña puesta en un Dios gigante puede producir resultados extraordinarios. Y en esta noche yo sé que algo va a pasar. Lo estoy sintiendo desde que entré a la iglesia. Porque a veces decimos, pero no sé si creo, no sé si alcanzo, no sé si... Pero esa fe pequeñita que vos hoy tengas, puestas en la mano de un Dios gigante, de un Dios grande, de un Dios todopoderoso, de un Dios que quiere bendecirte, que quiere sanarte, que quiere liberarte, es suficiente. Es suficiente. Vemos a un Pedro que dudó, que tuvo fe. Cuando Jesús lo llamó y le dijo, si sos vos, Señor, mandá que vaya por las aguas. Y Pedro dice que mirándolo a él creyó y empezó a caminar, pero viendo los vientos y las tormentas de alrededor, se comenzó a hundir, claro, porque a veces son demasiadas las cosas que nos pasan. Y comenzamos a detenernos en ver eso. Pero en esta noche Dios nos dice que si somos capaces de creer, de poner esa semillita, esa pequeña fe que tenemos en las manos de Dios, pueden suceder cosas extraordinarias. Y yo lo creo. Yo lo creo. Segundo, dice que la semilla de mostaza cuando la plantamos crece muy rápido y se convierte en un árbol gigantesco, en un árbol fuerte, en una copa grande. Y sabemos que los árboles tienen una característica, ¿no? Un árbol que plantamos, un árbol que crece y fuerte y grande, con ese tronco bien arraigada, sus raíces, soporta muchas tormentas, muchos vientos. Y el Señor me hablaba de esto, me decía, si tu fe es como un grano de mostaza, pero la ponemos en las manos de Él, la sembramos creyendo en que Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer, vamos a ver cosas extraordinarias. Y Romanos 10:17, cuando hablamos de la fe, es necesario que trabajemos en que nuestra fe crezca y se fortalezca como ese árbol de semilla de mostaza, que la sembramos, la plantamos y crece. Y en esta palabra de Romanos dice que nuestra fe viene y crece por el oír la palabra, por leer la palabra.
Cuando Dios te da una promesa, lee y masticá y meditá en esa promesa, en esa palabra. Me hablaba el Señor en estos días, en un pasaje que está en el libro de Job, que he leído, iglesia, el libro de Job, pero Dios me habló específicamente en un pasaje que impactó mucho mi corazón, porque el Señor ahí hablaba y decía que claro, muchas veces Dios envía su palabra a nosotros, pero es necesario que esa palabra la tomemos, la meditemos y no nos olvidemos de ella, para que cuando vengan las circunstancias difíciles que vienen, a cada momento vienen, y hoy crees y pones todo en manos de Dios, y mañana vuelve a suceder algo que te quiere sacar, te quiere desenfocar de lo que vos creíste y decidiste creer que va a suceder. Y el Señor me hablaba de esto, la importancia de guardar, de atesorar, de cuidar. Cuidamos muchas cosas, cuidamos nuestra vida, cuidamos nuestras pertenencias, cuidamos nuestro hogar, porque todos vinimos acá y cerramos la puerta de nuestra casa, y si tenemos un vehículo, lo estacionamos y cerramos nuestros vehículos, y quizás le pones alarma o te asegurás de que hayas cerrado todas las puertas. Pero tenemos que cuidar esa palabra, esa fe, eso que Dios nos dijo que va a hacer, y atesorarlo. Y cuando algo está guardado, aunque venga el enemigo, si cerramos y lo guardamos, no tiene acceso. Amén. Cuando vienen las tormentas, si está bien guardado, bien tapadito, tampoco la tormenta va a venir y va a destruir eso que nosotros atesoramos. Así que nuestra fe tiene que ser como esa semilla de grano de mostaza. Por eso una y otra vez me resonaba esto, ¿no? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, claro. Si tuvieran fe como ese grano, que aunque vengan las circunstancias y quieran pisotear y quieran decirte, ¿viste que Dios no va a hacer nada? Vos digas, sí, Dios va a hacer. Dios va a hacer. Porque estoy creyendo en un Dios fiel a sus promesas y a su palabra. Y cuando venga el fuego y cuando venga la tormenta, sigamos creyendo. Una fe fuerte, como esa semilla, aunque es pequeña, es fuerte. Y cuando se siembra, cuando empezamos a creer en esa palabra, a creer en esa promesa, cuando empezamos a orar por eso, comienza a crecer. Comienza a crecer. Y nada ni nadie va a pararte, iglesia. Cuando creemos en lo que Él nos dijo, siempre va a haber circunstancias. Es más, cuando decidimos creer, pareciera que viene y se pone delante nuestro esa situación para decirnos, ¿viste? ¿Viste? No sucedió. Y me trae ahora el Señor a memoria cuando hace años yo fui sanada de una condición que yo tenía en mi cuerpo, específicamente, en mi cuerpo. Lo dejamos ahí, no es necesario los detalles. Y recuerdo que el Señor me sanó. Me sanó. Pero yo sabía, porque uno va aprendiendo eso, que creí en la sanidad del Señor en ese momento. Yo lo creí y yo recibí la sanidad de mi cuerpo, lo sentí. Pero yo sabía, a pesar del poquito tiempo que tenía en el Evangelio, yo sabía que tenía que permanecer creyendo. Y Dios se ocupó de enseñarme esto y hoy te lo comparto. Permanecé creyendo si creíste, porque te voy a contar mi experiencia. Porque recibo al otro día, la sanidad estaba en mi cuerpo, feliz yo estaba. Pero pasó otro día y los síntomas volvieron. Dije, entonces, y ahí me acordé
de lo que Dios había ministrado a mi corazón, me había enseñado en lo profundo de mi corazón. Y yo dije, opa, acá Dios me sanó. Yo sentí la sanidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nuestra fe es probada. ¿Qué pasó? Los síntomas volvieron. Y yo tuve ahí que decidir permanecer creyendo. Yo dije, estos son síntomas solamente. Yo estoy sana en el nombre de Jesús. Estoy sana. Y yo recuerdo que tomaba medicación. Y yo dije, por la fe yo no voy a tomar porque Dios me sanó. Pasaron unos días, hasta el día de hoy, casi 30 años, nunca más. Amén. Amén. Y te lo comparto porque para alguno va a ser esto. Por algo Dios me lo trae, no tenía acá anotadito. Porque sucede. Hablo de sanidad como puedo hablar de libertad, como puedo hablarte de cuando vos orás y decís, esto ya está. Lo pongo en tus manos y tengo paz. Ya está, Señor. Y de pronto viene una turbulencia, viene alguien a contarte, a mostrarte, a decirte y vos decís, ¿ahí qué haces? ¿Dudamos o permanecemos creyendo? Si tuvieran fe como un grano de mostaza, inquebrantable, cuando venga la duda, cuando venga el síntoma, vos seguís creyendo. Amén. Cuando vengan a querer pisotear como la semillita, no se puede. Tenemos que permanecer creyendo y eso es lo que Dios quería de ellos. Si permanecen creyendo, aún lo imposible van a poder hacer, porque para el que cree todo le es posible. Pero claro, tenemos que entenderlo y ahí estar permaneciendo en fe. En fe. Tercero, la semilla de mostaza es la única que no es híbrida, es decir, que no se mezcla con otras semillas. El Señor lo que nos habla en esta noche es que quiere que tengamos una fe genuina, pura. Anoche el pastor, ¿cuántos estuvieron anoche? Bueno, y para los que no estuvieron, escuchen la palabra de anoche, la palabra que predicó el pastor, la enseñanza. Hablaba de que tenemos que ser como niños. ¿Y cómo son los niños? Nos hablaba de esto. Los niños creen. A todos los que tenemos hijos, cuando son pequeños, vos les decís, me voy, ahora vengo, te voy a comprar tal cosa. Y capaz que no es hora de encontrar un negocio abierto para traerle lo que él te pide, pero él va a esperar y va a creer. Los niños creen. Tenemos que creer como ellos, ser puros, genuinos. Los niños creen con esa inocencia. Nosotros los adultos, cuando Dios nos habla, empezamos a razonar. Bueno, pero... Y agarramos la calculadora espiritual y empezamos, calculamos. No, pero esto, no, pero Señor, pero... No. En dicho está, el pastor escribió por ahí que 2 más 2 no siempre es 4, ¿verdad? Siempre nosotros decimos 2 más 2, ¿cuánto es? La matemática, 4. Pero para Dios... 2 más 2 pueden ser 5, 8, 10, 2, 1 o 3. Amén. Entonces, tenemos que tener esa fe. Como dice acá, que no tenga mezcla con duda, que no tenga mezcla con incredulidad, que no tenga mezcla con nuestro razonamiento humano, porque la fe no se razona, iglesia. Y nosotros razonamos todo. Y la fe no se razona. Los niños no razonan. Los niños creen. Los niños creen. Vos le decís a un niño, te voy a comprar tal cosa, voy a hacer tal otra. Uy, mirá, allá hay no sé, ahora los niños no están tan así lamentablemente, pero en nuestra época los que son más o menos de mi edad, creíamos todo. Miren, yo cuando no era tan chica, ahora viéndolo no era tan chica. Anoche fue que salimos al fondo de casa, ¿anoche fue? Anoche salimos con el pastor, porque yo salía a llevar, antes de irnos a dormir, a las quitas afuera, entonces salí yo también.
Y lo llamé al pastor porque estamos con esto de ver los planetas alineados. Me fascina eso. La verdad que siempre me gustó mirar las estrellas, el cielo, pero esto me fascina. Y lo llamé al pastor corriendo y le dije, vení, mirá qué clarito que se ve. Estaba bastante despejado y se veía maravilloso, maravilloso. Y yo recordé que no siendo tan chica, mi mamá siempre me decía, me sacaba al fondo de casa a mí y a mi hermano y nos decía, cuando estaba la luna llena, miren la luna. Y nosotros dos mirábamos, no éramos tan chicos, pero esa inocencia maravillosa, ¿no? Y nos decía, ven, allá está viviendo gente, miren la mesa, miren la cama. Y yo veía, iglesia, yo veía la mesa, nos quedábamos así, yo veía la mesa, la silla, veía todo lo que ella me decía. Y vieron que la luna llena, a un determinado momento de la noche, tiene como partes negras. Yo veía todo. ¡Qué maravilla! Veía todo. Y cada vez que había luna llena, ella nos sacaba a mí, a mi hermano, y nosotros y nos quedábamos. Y yo veía la silla, veía la mesa. Maravilloso. Así nos quiere el Señor. Así te quiere Dios. Cuando Dios te dice, yo te voy a dar, yo voy a hacer, yo soy capaz, cree, descansa en mí. ¿Cuánto nos cuesta descansar en Dios? A lo mejor crees, pero te cuesta descansar. Cuando Él te dice, descansa en mí, ponelo en mis manos. Yo voy y lo pongo en las manos de Dios, pero y voy y lo saco y lo vuelvo a poner y lo saco. Bueno, pero descansa. Como adultos, ¿cuánto nos cuesta descansar en Dios? Y Dios quiere que descansemos. Esa fe que le cree. Así como yo veía en algo tan ínfimo como eso, la mesa, la silla, la cama, veía todo. Y de grande después, riéndome, pero con un corazón... sentí algo lindo, ¿no? De grande, muchas veces, cuando veo la luna llena y la miro, me acuerdo de ese momento y digo, qué época maravillosa, qué lindo volver. Pero Dios me llevaba a eso, te quiero así ahora conmigo. Si mi mamá me decía, mirá esto, mirá lo otro, y yo le creía. Dios nos dice en su palabra, y el pastor lo enseñó anoche, sean como niños. Amén. Para poder entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños, creer. No dejemos, seamos como esta semilla, no dejemos que haya mezcla en nuestra fe. Cuando haya mezcla, corramos a Él y digámosle, decido creer, ayúdame. Los discípulos le dijeron, iglesia, ayúdanos en nuestra incredulidad. Muchas veces se lo dije al Señor y se lo sigo diciendo. Señor, yo decido creerte. Ayúdame. Yo sola no puedo, ayúdame. Y Dios es tan fiel que Dios lo hace. Amén. Dios lo hace, no sé cómo, pero Dios lo hace. Y me llevaba el Señor a algunas historias que encontramos en la Biblia y que vemos, ¿no? Vemos esa fe como grano de mostaza. Génesis 22, 1-18. Vemos ahí cuando Dios le pide a Abraham que le entregue a su hijo. Y siempre hablamos de la obediencia y está bien. Abraham fue obediente, pero también tuvo fe. Por algo Dios lo llamó el padre de la fe. Amén. Tuvo fe. Él iba con todo menos con el cabrito que tenía que presentar. Llevaba a su hijo. Abraham, como nos pasa muchas veces a nosotros, yo no sé qué va a hacer el Señor, no sé cómo lo va a hacer, no sé cuándo, no sé, pero Dios algo va a hacer. Así iba Abraham. Yo creo que Abraham iría caminando y era el único que sabía lo que Dios le había pedido. Abraham tuvo fe. Marcos 5, 25-34 encontramos otra historia que nos habla de una mujer que dice que hacía 12 años que tenía flujo de sangre. Y cuando oyó hablar de Jesús,
una fe inquebrantable. No le importó nada. Se presentó, se tiró, se fue arrastrando hasta llegar, dice, al lado de Jesús, y ella pensaba dentro de ella, si puedo tocar el borde del manto, yo voy a ser sanada. Esa mujer tenía fe. Una fe que no le importaba, o sea, porque si alguien la veía en esa época la podrían haber apedreado. Sin embargo, ella decidió creer, se arrastró en medio de toda la multitud. Y cuando ella tocó el borde del manto de Jesús, dice que fue sanada, que Jesús sintió que salió poder de él, que Jesús se detuvo en medio de la multitud y dijo, ¿quién me tocó? Ella tuvo miedo. Y el Señor le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Una fe pequeña. Esa mujer no daba más. Una mujer que hace 12 años, y las mujeres sabemos de esto, de esos días en los que estamos menstruando, ¿cómo nos sentimos? 12 años de esa manera. ¿Cómo estaría? Totalmente anémica. Dice que había gastado todo lo que tenía, en esa época apartada de su esposo, de sus hijos, si es que los tenía, no lo sé, la Biblia no lo dice, pero en soledad sí que estaba, por la época en la que vivía. Sin embargo, con esa poquita fe, ella tocó el borde del manto de Jesús y fue sana. Daniel 3 nos habla de 3 jóvenes que también tuvieron fe, 3 jóvenes valientes, una fe que no estaba mezclada absolutamente con nada, una fe firme, genuina. Y dice que cuando los tiraron en el horno de fuego, ellos dijeron, sí, tenemos que morir, vamos a morir, pero nuestro Dios nos va a salvar. Y dice que lo tiraron al horno de fuego a los 3, Sadrach, Mesach y Abednego, y dice que había 4 en vez de 3. Estaba el Señor con ellos. Dios respalda tu fe, aunque sea pequeña, amén. Dios la respalda. Dios se glorifica. Dios está en medio. Dios actúa. Dios obra. Dios toma en la mano la situación y comienza a obrar. Juan 4 nos habla a partir del versículo 46 al 53, creo que es, nos habla de la fe del centurión, de un hombre que le dijo a Jesús, tengo a mi siervo enfermo, pero di la palabra y mi siervo sanará. Solo di la palabra, yo creo que si vos soltás la palabra es suficiente. No necesito que vengas. Y dice que en esa misma hora, nos dice la palabra de Dios, en la misma hora, en el mismo momento que Jesús soltó la palabra, el siervo del centurión fue sanado. Tremendo, ¿verdad? Y no vemos grandes hombres de fe, vemos hombres comunes con una fe como un grano de mostaza, con una fe pequeña, pero puesta en un Dios grande. Este centurión sabía quién era Jesús, creía en la autoridad que Jesús tenía, creía en la autoridad de la palabra soltada de Jesús. ¡Wow! Porque él le dijo, yo soy hombre de autoridad, tengo soldados a mi cargo, y cuando yo los mando a hacer algo, ellos van. Mandá, vos tenés autoridad en los cielos. Mandá que mi siervo sea sano y será sano. Es una noche para creer. Va a haber milagros, Dios algo va a hacer. No sé qué va a hacer, pero Dios algo va a hacer. Amén. Yo lo creo. Y ya voy terminando con esto. Marcos 2, encontramos la historia de un hombre paralítico que dice que había tanta gente en esa casa donde Jesús estaba hablando, enseñando, predicando la palabra, que vienen estos 4 amigos con su amigo y lo querían meter ahí para que Jesús lo sanara. Y como no pudieron, subieron al techo, hicieron un agujero en el techo y se lo bajaron ahí, delante de Jesús. Y ese hombre que estaba postrado durante muchos años, Jesús le dice, tomá tu camilla y andá. Vemos milagros
Y acá ni siquiera por la fe de este paralítico, sino por sus amigos. No solo creemos para nosotros, sino por la necesidad de otros. Amén. Si hay alguien a tu alrededor con necesidad, que necesita de Dios, intercede. Iglesia, orá por esa persona, por esa familia, orá por esa situación, creyendo que Dios lo va a hacer. Y algo sucede. Muchas veces sucede lo que esperamos y otras sucede lo que Dios quiere que suceda. Amén. Porque lo vemos claramente en esta palabra, en esta historia de este paralítico, porque no le dice, sé sano, toma tu camilla, ya está sano. No, le habla de los pecados que él tenía. Fue libre, fue salvado. Ese hombre no tenía necesidad de ser sano, sino de ser perdonado, librado de sus pecados. Y los amigos podemos poner delante del Señor, de la presencia del Señor, a esa persona, a esas personas que necesitan ser perdonadas, libradas, sanadas. Y Jesús hace su obra. Ellos lo llevaron para que sea sano y él fue sano y fue salvo. Como la mujer del flujo de sangre. No solo fue sanada, sino fue salvada. Y es lo más importante. Y por último, en el libro de Marcos, capítulo 9, desde el versículo 27 al 34, nos habla de esos dos ciegos, que dice que en medio de la multitud empezaron a gritar reconociéndolo al Señor verdaderamente como quien Él era. Jesús, Hijo de David, tené misericordia de nosotros. Jesús, dice que gritaban como desaforados. Y la fe, aunque sea pequeña, tiene que ser una fe que arrebate. Amén. Dios quiere que arrebates. Ellos querían ser sanados. Y dice que los callaban y no les importaba, seguían gritando y reconociendo la autoridad que tenía Jesús. Por eso le dijeron, Hijo de David, Jesús. Y Jesús les dijo, ¿ustedes creen que yo puedo sanarlos? Sí, creemos, le dijeron los dos, creemos. Y fueron sanados, recobraron la vista. Y nosotros también creo que muchas veces lo que necesitamos es recobrar esa visión que hemos perdido. Porque a veces estamos en la casa del Señor, pero caminamos como ciegos. Porque dejamos de ver. Porque quizás dejamos de esperar, de descansar en Él. Porque dejamos de creer. Pero es una noche para levantarse y para decidir tener fe y creerle a Dios.